7 de la mañana, 32 minutos. Ese espacio es tiempo de abogado en su casa. Esta alianza entre la Universidad Cooperativa de Colombia, el consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia y Huila Estéreo. Es un espacio muy positivo para todos ustedes, queridos oyentes. Hoy el tema es pensión de invalidez por riesgo común. Ya vamos a hablar con el abogado experto en el tema. 871-3904, 314-664-7612 para que usted se pueda comunicar con el abogado y pueda expresar, informar el caso, recibir asesoría rápidamente. Nos encontramos a esta hora de la mañana con el abogado Guillermo Daniel Quiroga, abogado especialista en Derecho Laboral. Buenos días. Muy buenos días, nuevamente un gusto estar aquí con ustedes reunidos. Muchísimas gracias, abogado. Vamos a explicar porque ya nos están preguntando, pero quieren saber específicamente cuando hablamos de pensión de invalidez por riesgo común, ¿de qué estamos hablando? Claro que sí. Primero que todo, saludarlos y segundo que todo, invitarlos a partir de este 5 de agosto que volvemos a tener ya apertura a público en nuestro consultorio jurídico y recordarles que nos encontramos ubicados en la calle séptima número 564 del edificio Trujillo en el 5º piso. Los esperamos a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 y de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Quiero contarle a nuestros oyentes que para hablarles de la pensión de invalidez, las consultas más usuales que llegan al consultorio, básicamente es el tiempo que debe transcurrir desde que tengo el accidente o la enfermedad común, no laboral, hasta que tengo el primer dictamen de pérdida de capacidad laboral. Entonces, aquí quiero aterrizarlos como a la realidad, ¿no? Lo que pasa en Neiva, en Colombia y en todo nuestro territorio. Es lo siguiente. Inicialmente, cuando hablamos de una pensión de invalidez, tenemos que irnos para atrás a 3 eventos o 3 sucesos. El primero de ellos, es la existencia de una enfermedad o de un accidente de origen común. Es decir, usted se cayó de las escaleras de su casa, se accidentó en su moto, entre otras. Entonces, los primeros 2 días de incapacidad los va a asumir su empleador. Eso es claro que lo tengamos desde ya. Del día 3 al día 180 va a asumir esa incapacidad la EPS. Del día 181 hasta el día 540, esta incapacidad la va a asumir la AFP o el Fondo de Pensiones. ¿Y en qué consiste, discúlpeme, esa asumir la incapacidad, que el salario o el sueldo se lo paga en los primeros días el empleador? La incapacidad, no hablemos de sueldo, hablemos de incapacidad, la va a asumir el empleador los 2 primeros días, ¿cierto? Y del día 3 al día 180, la EPS, pero sobre un porcentaje determinado que es del 66.66%. Del valor cotizado. Si usted le cotizan $1 millón de pesos, le van a pagar una incapacidad del 66.66%. Claro. Y del día 181 al día 540 lo va a asumir la AFP, pero aquí es donde viene toda la traumatología, yo lo digo de esta manera, porque pasa muchas veces que las personas tienen incapacidad y ni la AFP... La empresa no me responde por el sueldo del mes. ¿A quién debo acudir? Hablé con, como soy prestación de servicios, tiene que ser mi EPS, pero la EPS me manifiesta que solamente me responde por menos de 15 días. ¿Eso es cierto? ¿Qué debo de hacer? No puedo perder el sueldo, dice el oyente, y tiene toda la razón, abogado. Digamos que nuestro oyente tiene una mezcolanza de diferentes cositas. Lo primero es que si él manifiesta que fue un accidente laboral, pues quien debe asumir es la ARL, no la EPS. Sí, porque hoy estamos hablando de las enfermedades comunes que no laborales. Claro. Esa es la primera confusión. Esa es la primera aclaración que hay que hacerle a nuestro oyente. La segunda aclaración que hay que hacerle es que, independientemente de que él sea o no cotizante como contratista, es decir, como independiente, pues él tuvo que haber cotizado a ARL y la ARL tiene que responderle por esta incapacidad que le dieron, y si la empresa después de surtido el trámite no le pagó el salario, ya es una cosa totalmente distinta, porque ya tiene que reclamar ante la empresa. Abogado, nos está diciendo que no cotizó a ARL. No cotizó a ARL. Entonces no tiene derecho. En ese caso tenemos que determinar la naturaleza real del accidente, ¿cierto? Para ver si podemos reclamarle al empleador, ¿cierto?
o si nos vamos directamente ante la EPS, pero para eso necesitamos saber la naturaleza real de cómo fue que pasaron los hechos. Ahí es donde entra la importancia de ir al consultorio jurídico, porque Correcto. Si no comienza, y me disculpan los abogados, pero muchos de ellos van a terminar estafándolo, que yo le resuelvo, que yo le hago, que no sé qué, y el señor no sabe para dónde ir. Ahí es donde cabe la asesoría del consultorio jurídico, que le diga cuál es la ruta y el acompañamiento que le van a dar. Exactamente. De hecho, de las situaciones más complejas que llegan a nuestro consultorio precisamente es el pago de estas incapacidades. Más allá de que nuestros estudiantes puedan asumir casos de pensiones de invalidez, es todo el trámite para el cobro de estas incapacidades. ¿Por qué? Porque nuestros oyentes tienen que saberlo, y es que para que después del día 181 hasta el día 540 el Fondo de Pensiones asuma, la EPS tiene que haber emitido un concepto de no favorabilidad. Abogado, sí. ¿Qué quiere decir concepto de no favorabilidad? Correcto. Cuando se emite el concepto de no favorabilidad, ¿cierto? Quiere decir que esta persona va a seguir recibiendo incapacidades. Y estas incapacidades ya tienen que ser asumidas directamente por la AFP, pero si la EPS no emite ese concepto, quien asume el pago de estas incapacidades sigue siendo la EPS. Abogado, tenemos un caso en la ciudad de Neiva, también en el barrio Limurán. Nos escribe una oyente. Nos manifiesta que ella estuvo enferma, y le hicieron alguna cirugía, una intervención quirúrgica, le entiendo yo cirugía, y estuvo incapacitada por 1 mes y 2 semanas. Pero ella es prestación de servicios también, pero manifiesta de que le ha dicho que la empresa por supuesto no cubre con todo, tiene que serlo la EPS, fue a la EPS, diligenció o hizo el trámite y le han manifestado que tiene que hacer un seguimiento. Sin embargo, ya ha pasado más de 1 mes y no le han resuelto nada. ¿Cuánto tiempo, pregunta la oyente, tarda esto en solucionarse? Y 2, ella perderá o recibirá, dice, todo el salario que siempre pues ella ha recibido, o solamente la EPS le resuelve o le corresponde, dice, un porcentaje. Sí, efectivamente le corresponde el porcentaje anteriormente mencionado. Y ¿de cuánto, recordemos? El 66.66%. Bueno. Aquí quiero hacer énfasis en que ustedes saben perfectamente que las GPS son, pues las GPS son las GPS, ¿no? Sí. Hay que hacer esa pequeñísima aclaración. Buscando a ver cómo se quitan de encima, la decirle a nuestros oyentes que la EPS le va a solucionar. le va a solucionar en 15 días, en 30, es mentira. He llevado casos y hemos llevado casos en nuestro consultorio de incapacidades que después de 1 año nos toca vía tutela. Después de 1 año, reclamarlas porque la EPS se niega, que porque no era el médico tratante, que porque el médico tratante no firmó la incapacidad. Bueno, eso se inventan 1.000.000 de excusas, y precisamente eso es lo que quiero que nuestros oyentes sepan y que conozcan. Prudencia que cobra a nivel nacional este tipo de dificultades. Eso ya depende de la independencia de los jueces. Entonces, digamos que los jueces acá en Neiva, no todos, ¿no? Pero sí la mayoría son más bien renuentes para fallar este tipo de situaciones. Abogado, nos dice la oyente que si ella puede acercarse al consultorio jurídico, por supuesto que puede acercarse, pero si tiene que llevar algunos documentos, ¿qué debe de hacer? Claro que sí, es muy importante que nuestro oyente lleve, pero primero el contrato de prestación de servicios si lo tiene. Segundo, la incapacidad médica que se le generó fruto de la cirugía correspondiente. Y tercero, si ella ha radicado peticiones o diligenciado algún tipo de requerimiento o solicitud a la EPS, que nos la lleve para nosotros iniciar el trámite a que haya lugar. Bueno, es una delicada situación también porque hay que entender, como usted lo dice, las EPS son las EPS, entonces esto hay que ponerle un poco de paciencia, yo diría que más que paciencia. Pero hay una razón de fondo, me parece a mí, abogado, en esas maromas de las EPS, y es que la EPS es simplemente una aseguradora, y las aseguradoras, cuando uno va a reclamar el golpe del carro o el incendio de la casa, le ponen todos los parapelos para no responderle. Pues digamos que yo considero que las EPS, más allá de ser las aseguradoras, son simplemente las entidades que prestan el servicio y son como recaudadoras. Exacto, ¿cierto? exacto. Entonces, y dentro de esa de recaudo, pues ellas tienen que administrar, y la administración corresponde precisamente a, si hay una incapacidad y se generó por el médico tratante, pues tienen que pagar.
Así es. Entonces, pues, yo los invito nuevamente a nuestro consultorio jurídico ya a partir del 5 de agosto. Aprovechemos de una vez, abogado, para el tema del próximo, la próxima sesión, vamos a decirlo así, lo llamo sesión porque me siento como en una sesión aquí de derecho, para que todos estén pendientes. El tema lo vamos a ir colgando, abogado, aquí me la adelanto, en nuestras redes sociales. Recuerden que son martes y jueves. Abogado, muchas gracias por estar con nosotros. Aquellos que todavía nos están escribiendo, les remito esta información detrás de micrófonos al consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia. Abogado, gracias. A ustedes muchas gracias y que estén muy bien. ¿Qué pasa en el Huila, Colombia y el mundo? Te contamos a diario.